Era primavera, yo lo sentía en la tierra. Era el tiempo en que todo crece, el año. Pero ¿qué son los años para mí? De todas formas fue hace un cuarto de siglo. Entonces fue en 1945, observó Dragosani. La guerra estaba por terminar. Los cíngaros estaban aquí. Habían buscado refugio en las montañas como tantas otras veces a lo largo de los siglos. Huían de la maquinaria de guerra germánica y llegaron aquí a miles. Y la llanura transilvana los protegió, como siempre. Los alemanes los habían perseguido por toda Europa a los cíngaros, romaníes, calés, gitanos o como quiera llamarlos, para matarlos junto a los judíos en sus campos de exterminio. Stalin había deportado a numerosos miembros de las minorías étnicas del Cáucaso y de Crimea, con el pretexto de que eran colaboracionistas. Fue entonces cuando sucedió y entonces cuando acabó la primera de 1945, pero nos habíamos rendido más de seis meses antes. De todos modos, el final se veía venir y los alemanes se batían en retirada. Hitler se suicidó a finales de abril. Yo solo sé de esa época lo que tú me has contado. Nos rendimos, dices, no me sorprende. 1945, más de 450 años y nos siguen invadiendo. Y yo no estaba allí para beber el vino de la guerra. Sí es verdad, tú remueves en mí viejos anhelos, Dragosani. De todas formas era primavera cuando llegaron esos dos. Sospecho que huían, quizá de la guerra. Pero ¿quién puede decirlo? Eran muy jóvenes y pertenecían a la antigua raza. Gitanos, sí, en mis tiempos, cuando era un gran boyardo, cientos de ellos me habían adorado y me habían jurado fidelidad más que esos Esebers y Vlads y Vladislas. Me preguntaba si aún me adorarían y tendría todavía influencia sobre ellos. Mi tumba estaba medio en ruinas, tal como lo está hoy día. Nadie la había visitado después de los primeros 50 años, en que venían sacerdotes a maldecir el suelo donde yo yacía. Ellos llegaron una noche cuando la luna se alzaba sobre las montañas. Eran jóvenes gitanos rumanos, un chico y una chica. La primavera en tibia, pero las noches eran frías. Traían mantas y un quinqué y tenían miedo y pasión. Fue eso lo que me despertó, o tal vez yo ya estaba medio despierto. Después de todo rugían los motores de la guerra y se oían sus truenos sobre la tierra. Tal vez fue eso, o que hizo que estos viejos huesos se removieran. Percibí lo que ellos estaban haciendo. En más de 4 siglos y medio había aprendido a distinguir la caída de una hoja, el tímido posarse de la pluma de una chocha. Pusieron una manta sobre dos losas inclinadas y se procuraron así un refugio. Encendieron el quinqué para verse y también para calentarse. Ah, los gitanos no necesitaban el quinqué para entrar en calor. Me interesé por ellos. Yo había llamado durante siglos y no vino nadie. Nadie respondió. Tal vez los curas los mantenían lejos, o las advertencias, o los mitos que con el correr de los años se habían convertido en leyendas, o tal vez mis excesos en vida habían sido. Me has contado, Dragoseni, que muchos de mis grandes hazañas son hoy día atribuidos a los Blats. Y yo he quedado reducido a un fantasma para asustar a los niños. Aún más, mi verdadero nombre ha sido borrado de los registros porque esa era la manera en que procedían en aquellos tiempos. Si tenían algo, lo destruían y fingían que nunca había existido. ¿Pero acaso pensaron que yo era el único de mi especie? No lo era. No lo era. Yo era uno de los pocos que quedaban de unos seres que antaño fueron muchos. Y no llegó a oídos de los otros rumor alguno sobre mi inquietante situación. Durante cientos de años me enfureció que nadie hubiese venido a liberarme, o al menos a vengarme, y cuando por fin vino alguien, eran gitanos calés. La chica estaba atemorizada y él no conseguía tranquilizarla. Yo lo hice, penetré en su mente, le di fuerzas para enfrentar sus temores y para reunirse con su amante en la ardiente colisión de la carne. Ah, sí, ella era virgen, su virginidad estaba intacta y el deseo que despertó en mí hubiera podido matarme otra vez en mi tumba. Una virginidad intacta, para citar un antiguo libro de mentiras, como caen los poderosos, y yo
que había desgarrado 2000 virginidades en mis tiempos de una manera o de otra, ja, 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 y pensar que llamaban el empalador al joven Vlad. Así pues, los jóvenes eran amantes, pero no en la extensión de la palabra. Él era un chico, un cachorro, y nunca había explorado a una hembra, y ella era virgen, y yo me introduje en la mente de él. Ah, y yo les legué la noche. Ellos sacaron fuerzas de mí y yo de ellos, solo tuvieron una noche mía, solo una, porque antes del alba se fueron y después ya no supe más nada de ellos, excepto que ella me dio a luz, dijo Dragosani, y me dejó en el umbral de una casa para que me encontrara. La respuesta tardó un poco en llegar, suspirando en el viento que ahora era poco más que una brisa. El antiguo ser enterrado estaba exhausto, ya casi no tenía fuerzas ni siquiera para pensar. La tierra lo retenía en su apretado útero y giraba sobre su inexorable eje y lo acunaba, pero al final respondió con un suspiro. Sí, sí, pero al menos supe dónde llevarte. Era una gitana, ¿recuerdas? Una vagabunda. Sin embargo, cuando naciste te trajo aquí, te trajo a tu hogar. Lo hizo porque sabía quién era tu verdadero padre, Dragosani. Muy bien, puedes decir que en toda mi vida, que fue sanguinaria más allá de toda medida, aquella fue mi única noche de amor, sí, y mi único tributo, una solitaria gota de sangre, una insignificante gota de Dragosani, la sangre de mi madre, la de tu madre que cayó en la tierra donde yo yazgo, qué gota tan preciosa, porque era también tu sangre y corre ahora por tus venas. Y luego cuando todavía eras un niño te trajo a mí. Dragosani se quedó callado, su mente llena de pensamientos, visiones, falsos recuerdos suscitados por las palabras del otro. Por último dijo, mañana vendré de nuevo hacia ti y seguiremos hablando, como quieras, hijo mío. Duerme ahora, padre. Una última ráfaga de viento movió una teja suelta y Dragosani percibió un prolongado suspiro final. Que duermas bien, Dragosani. Unos minutos más tarde, en la casa de la familia Kiskosby, Ilse saltó de la cama, fue hasta su ventana y miró hacia afuera. Pensó que la había despertado el viento, pero no soplaba ni siquiera una brisa. No tenía importancia, porque de todos modos había planeado despertarse antes de la 1 de la mañana. La luz de la luna bañaba todo con una luz plateada, pero en la casa de huéspedes las coronas de la habitación de Boris Dragosani estaban herméticamente cerradas y su luz estaba apagada. Al día siguiente era miércoles. Dragosani desayunó deprisa y se marchó en su coche antes de las 8:30. Cogió el camino que lo llevó hasta muy cerca de las colinas en forma de cruz. Abajo al oeste de las colinas y en una amplia depresión se encontraba la granja en la que Boris había pasado la infancia. La hacienda tenía otros dueños desde hace unos 8 o 9 años. Dragosani encontró un puesto de observación en un camino poco utilizado y contempló la casa durante un rato. No sentía nada ya, nada más que un tenue nudo en la garganta, que muy bien podría haber sido provocado por el polvo o el polen del seco aire del verano. Después dio la espalda a la granja y contempló las colinas. Sabía exactamente dónde mirar. Sus ojos, como si fuesen las lentes de unos prismáticos, parecieron enfocar el lugar con increíble claridad y detalle. Casi podía ver bajo el verde toldo de los árboles las caídas losas de piedra de la tumba y la tierra debajo, y si se esforzaba quizá pudiera penetrar más profundamente. Dragosani apartó los ojos, era inútil ir allí antes de la noche. A lo sumo podía ir a última hora de la tarde. Y entonces recordó otro atardecer cuando era niño. Después de aquella primera vez, cuando tenía 7 años, habían pasado 6 meses antes de que volviera al lugar. Había salido con el trineo y un perro daba brincos a su lado, Buba. En realidad era uno de los perros de la granja, pero donde quiera que Boris fuese, él lo seguía. Había una pendiente al otro lado de la granja que descendía en dirección al pueblo, y allí jugaban los niños en invierno a arrojarse bolas de nieve y deslizarse en trineo. Boris tendría que haber ido allí, pero él conocía una pendiente mejor, el cortafuegos, claro está. También sabía lo que había sabido siempre, que esas colinas eran un lugar prohibido, y el último verano le habían explicado la razón. En ocasiones la gente soñaba cosas raras allí, cosas que permanecían en sus mentes y luego las perturbaban por las noches.
Pero saber eso no lo detuvo, más bien hizo que apretara el paso, ansioso por llegar. Las colinas cubiertas de nieve no parecían tan lúgubres y el cortafuegos era una pista perfecta para el trineo. Boris era muy bueno. El invierno anterior también había venido y el anterior a aquel, cuando era muy pequeño. Siempre había venido solo, pero hoy utilizó la pista una sola vez y cuando bajaba miró hacia la derecha para ver si podía localizar el sitio bajo los árboles. Después dejó el trineo al pie de la colina y trepó con búa por entre los pinos que parecían muy oscuros contra la nieve. Se dijo a sí mismo que iba otra vez a la tumba para convencerse de que no era más que el lugar donde estaba enterrado un antiguo terrateniente, olvidado hacía tiempo. Eso y nada más. La primera vez solo había sido un mal sueño, después de que se golpeara la cabeza al caer con su carro de cartón. Además ahora tenía uva para que lo acompañara y lo protegiera. O lo hubiera tenido, porque cuando se aproximaban al lugar secreto el perro lanzó un gemido y huyó. Después de eso Boris vio por una hendidura entre los árboles que estaba al pie de la heladera, cerca del trineo. Movía nervioso la cola y ladraba en vez de vez en cuando. Boris por fin llegó a donde estaba la tumba. El lugar era tal como lo recordaba, más oscuro quizá porque la nieve acumulada en las ramas más altas impedía el paso de la luz, habitualmente escasa, y el suelo parecía negro a los ojos acostumbrados al blanco brillo de la nieve. Era un sitio muy poco ventilado y el escaso aire que había parecido agitado por presencias y formas invisibles. Realmente era un lugar para malos sueños, en especial al atardecer, y la puesta del sol ya estaba muy próxima. Oía a lo lejos, pero solo con parte de su conciencia, porque estaba absorto en el lugar, en su genius loci, los ladridos de buba que resonaban como disparos en el aire helado. Boris deseó que el perro se callara y trepó gateando hacia donde las losas se inclinaban y el caído dintel exhibía el antiguo escudo de armas. Ahora que sus ojos se habían habituado a la oscuridad y mientras sus dedos repasaban los signos del murciélago, el dragón y el demonio grabados en la piedra, Boris recordó la voz extremadamente maligna que le había parecido oír la última vez que estuvo en el lugar. Un sueño, quizá, pero un sueño terriblemente real, que lo había mantenido lejos de la ladera durante medio año. Pero ¿de qué tenía miedo? De una vieja tumba medio derruida, de lo que susurraban campesinos ignorantes, de una voz extraña en su mente semejante al sabor de algo podrido. Podrido sí, pero tan insistente, y cuántas veces había vuelto aquella voz a su mente cuando estaba dormido seguro en su cama y había susurrado: nunca me olvides, Dragosani. Movido por un impulso repentino, Boris gritó: ya ves, no he olvidado, he vuelto, he regresado a tu lugar, no a mi lugar secreto. Su aliento formaba pequeñas nubéculas blancas que ascendían y se dispersaban, y Boris escuchó con todo su ser. De una losa inclinada pendían carámbanos azules que relucían como dientes. Las agujas de los pinos formaban una costra helada bajo la suela de sus botas de piel de cerdo. Su último aliento cayó a tierra convertido en diminutos cristales antes de que él volviera a respirar. Y todavía escuchaba, pero nada. El sol ya se ponía. Boris tenía que marcharse. Le dio la espalda a la tumba. Sus palabras, aprisionadas en los cristales helados de su aliento, enviaron su mensaje a la tierra. ¡Ah! Quizás era el susurro del viento en las ramas, pero Boris se quedó inmóvil en el lugar como si hubieran atravesado sus pies con clavos. Tú, se oyó decir, dirigiéndose a nadie, a nada, a la oscuridad. ¿Eres tú? Ah, Dragosani. Y ya hay hierro en tu sangre, muchacho, por eso has vuelto. Boris había ensayado este instante 100 veces. Había imaginado su respuesta, la reacción del otro, si la voz volvía a hablarle en el lugar secreto. No habían sido más que balandronadas, y ahora no se le ocurría ninguna respuesta. ¿Y bien? ¿El frío te ha congelado la lengua? Si ni puedes hablar, muchacho, dilo con la mente. ¿Acaso eres un vacío? Los lobos aúllan en las montañas, el viento ruge sobre mares y montañas, y hasta la nieve parece suspirar, y tú, tan lleno de palabras y de preguntas, tan ávido de conocimientos, te has quedado mudo. Boris se había propuesto decirle: estas colinas son mías, este lugar me pertenece, tú solo estás enterrado en él,
de modo que cállate, y había pretendido decirlo enérgicamente tal como lo había ensayado, pero todo lo que dijo y tartamudeando fue: ¿Eres real? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Cómo es posible que existas? ¿Cómo pueden existir las montañas y la luna llena? Las montañas crecen y sufren la erosión, la luna crece y mengua, ellas existen y también existo yo. Boris no acaba de entenderlo, pero se volvió más audaz. Ahora al menos sabía dónde estaba ese ser, estaba en el suelo. ¿Y cómo podría hacerle daño a nadie desde allá abajo? Si eres verdadero, déjame que te vea. ¿Quieres jugar conmigo? Sabes que eso no puede ser. ¿Querrías que me encarnara? No puedo. Todavía no. Además, ya veo que tu sangre es aún agua, y si me vieras se congelaría como el hielo de mi tumba, Dragosani. ¿Eres algo muerto? Soy un no muerto. Ya sé quién eres, exclamó de repente Boris, y dio una palmada con sus heladas manos. Tú eres lo que mi padrastro llama imaginación. Tú eres mi imaginación. Él dice que yo tengo una gran imaginación, y la tiene ciertamente, pero mi naturaleza es diferente. No, no soy una creación de tu mente. No intentes convencerte de eso. Boris hizo un esfuerzo para comprender. Por último preguntó: ¿y qué haces tú? Espero. ¿Qué esperas? Te espero a ti, hijo mío. Pero si estoy aquí, oscureció en un instante, como si los árboles se hubieran arracimado, impidiendo el paso de la luz, el roce de las presencias invisibles, ligero como el de una pluma. De repente se volvió también cortante como la escarcha. Boris casi había olvidado su miedo, pero ahora volvió a invadirlo, y porque el refrán que dice que la familiaridad engendra el desprecio, encierra una profunda verdad. Boris prácticamente había olvidado la maldad que contenía la voz que resonaba en su cabeza, pero ahora tuvo que recordarlo porque oyó: niño, no me tientes, sería rápido, delicioso e inútil, no eres bastante para mí. Dragosani, y tu sangre carece de sustancia. Tengo hambre y me regalaría con un festín, pero tú no eres más que un bocado. Ahora me iré. Sí, vete, vuelve cuando seas un hombre y no un fastidio. Y Boris, mientras se alejaba temblando del lugar, rumbo a la limpia nieve del cortafuegos, dijo por encima del hombro: no eres más que una criatura muerta, no sabes nada. ¿De qué podrías hablarme? Soy un no muerto, sé todo lo que hay que saber, y podría hablarte sobre todas las cosas. ¿Sobre qué cosas? Sobre la vida, sobre la muerte, sobre la no muerte. No quiero saber nada de esas cosas, pero querrás algún día, lo querrás. ¿Y cuándo me hablarás de todo eso? Cuando puedas comprender, Dragosani. Me has dicho que yo era tu futuro y que tú eras mi pasado. Eso es una mentira. Yo no tengo pasado, solo soy un niño. Sí, ja, 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 lo eres. Claro que lo eres, pero en tu débil sangre corre la historia de una raza. Yo estoy en ti y tú estás en mí, Dragosani, y nuestro linaje es antiguo. Yo sé todo lo que tú quieres conocer, todo lo que tú querrás conocer. Sí, y este conocimiento será tuyo, y tú serás miembro de una estirpe elegida, muy antigua. Boris estaba a medio camino del cortafuegos. Hasta este punto, y desde el momento en que huyó, sus palabras habían sido en parte bravuconadas y en parte terror, como un hombre que silba en la oscuridad. Pero ahora se sintió más seguro, y la curiosidad volvió a surgir en él. Agarrado al tronco de un árbol, miró hacia atrás y preguntó: ¿por qué me ofreces todo eso? ¿Qué quieres de mí? No quiero nada que no me des por tu propia voluntad, solo aquello que me ofrezcas libremente. Quiero algo de tu juventud, tu sangre, tu vida, Dragosani, que tú vivas en mí, y a cambio tu vida será tan larga como la mía, o tal vez más larga aún. Boris alcanzó a percibir el deseo, la avidez, el ansia eterna e insaciable. Entendió o malentendió, y la oscuridad detrás de él pareció hincharse, expandirse, correr hacia él como una nube negra y venenosa. Se volvió, huyó, y vio adelante entre los árboles el deslumbrante blanco del cortafuegos. ¿Quieres matarme?, gimió. ¿Quieres que yo esté muerto como tú? No, quiero que seas un no muerto. Hay una diferencia. Yo soy esa diferencia y también lo eres tú. Está en tu sangre, en tu verdadero nombre, Dragosani. Cuando la voz se apagó y solo hubo silencio, Boris salió al espacio abierto del cortafuegos. En la tenue luz del atardecer sintió que el miedo lo abandonaba
como un peso que lo hubiera quitado de encima. Se sintió extrañamente liviano y descendió con el cuerpo muy erguido y la cabeza en alto hasta el pie de la colina, donde estaba su trineo. Bubba lo había esperado pacientemente, pero cuando Boris quiso acariciarle la cabeza, el perro gruñó y se echó hacia atrás, con los pelos del lomo erizados. Y después de eso Bubba ya no quiso saber más nada con Boris. Bajo la mirada de Dragosani las nieves del recuerdo se desvanecieron y los campos y laderas volvieron a ser otra vez verdes. La antigua cicatriz del cortafuegos todavía estaba allí, pero ahora se confundía con los contornos de la colina, atenuada por casi 20 años de vegetación. Los retoños de antes eran ahora árboles de espeso follaje, y dentro de otros 20 años sería muy difícil decir que allí hubo un cortafuegos. Dragosani suponía que aún había alguna cláusula en las leyes que regían la zona donde todavía se prohibía cultivar la tierra, cortar árboles o cazar en la verde cruz de las colinas. Sí, porque a pesar de que el viejo Kiscosby no era por supersticioso como solían ser los campesinos, y esto sin duda era producto del pequeño boom del turismo en la región. Los antiguos temores aún estaban vivos, todavía existían los tabúes, aunque se hubieran olvidado sus orígenes, y también existía la criatura enterrada en aquel suelo, las leyes pensadas en otra época para aislarlo, ahora lo protegían, lo conservaban. La criatura en el suelo, así era como pensaba en ella, no era él, sino eso, el viejo demonio, el dragón, el vampiro, el verdadero vampiro, y no un personaje de novelas sensacionalistas y de películas. Aún estaba allí, enterrado a la espera. Dragosani dejó que su mente volviera una vez más al pasado. Cuando tenía 9 años, la escuela del lugar en Lonesti había cerrado y su padrastro lo había enviado como interno a un colegio de Ploiste. Allí habían descubierto en muy poco tiempo que tenía una inteligencia de primera categoría, y entonces el Estado había intervenido y lo habían enviado a un colegio en Bucarest. Los funcionarios soviéticos del Ministerio de Educación, siempre a la búsqueda de jóvenes talentos provenientes de las repúblicas satélites, dieron por fin con él y recomendaron que fuese enviado a recibir educación superior en Moscú. Educación superior significaba en este caso adoctrinamiento, después del cual sería algún día enviado de vuelta a Rumania como dócil funcionario de un gobierno títere. Pero antes de eso, cuando Boris se enteró de que tendría que vivir en Ploiesti y solo podría volver a su casa 1 o 2 veces al año, había regresado al oscuro y recóndito lugar bajo los árboles para solicitar el consejo de la cosa en el suelo. Ahora regresaba una vez más allí en alas de la memoria, y se vio tal como había sido, un niño que se tapaba la cara con las manos mientras sollozaba, arrodillado junto a una losa rota, mientras sus lágrimas caían sobre el bajo relieve del murciélago dragón demonio. ¿Cómo es eso? ¿Sabes que quiero hierro y carne y me ofreces gachas y agua salada? ¿Eres tú el mismo Dragosani que tiene en sí la simiente de la grandeza? ¿Cometí entonces un error y estoy condenado a yacer aquí para siempre? Me marcho a un colegio en Ploiesti, tendré que vivir allí y solo vendré de vez en cuando. ¿Y esa es la razón de tu sufrimiento? Sí. Entonces eres una niña. ¿Cómo puedes pensar que aprenderás los secretos del mundo aquí, a la sombra de las montañas? Vaya, si hasta los pájaros que vuelan han visto más y más lejos que tú. El mundo es muy grande, Dragosani, y para conocerlo debes andar por él. Y Ploiesti, yo conozco esa ciudad, está sola un día de marcha, o a lo sumo 2, y esa te parece una razón para llorar, pero no quiero ir. Yo no quería que me enterraran, pero lo hicieron. Dragosani, he visto a una de mis hermanas con la cabeza cortada, los ojos colgándole sobre las mejillas, y una estaca que le atravesaba el pecho, y no lloré, no, pero perseguí a sus asesinos, los desollé y los obligué a comer su propia piel. Y los violé con hierros candentes y antes de que murieran los empalé en petróleo. Les prendí fuego y os arrojé desde los acantilados de Brasov. Solo entonces lloré y mis lágrimas eran de pura alegría. Y pensar que te he llamado hijo mío. Yo no soy tu hijo, replicó Boris entre lágrimas. No soy hijo de nadie y tengo que ir a Ploiste. Y no queda 2 días de viaje en coche, no son más de 3 o 4 horas. Tú pretendes saberlo todo, pero nunca has visto un coche.
¿No es verdad? No, nunca, hasta ahora. Ahora lo veo en tu mente, Dragosani. He visto muchas cosas en tu mente. Algunas me han sorprendido, pero ninguna me ha maravillado. Así pues, el coche de tu padrastro hará más como el viaje a Ploesti. Muy bien, y también hará que te sea más fácil regresar aquí cuando llegue el momento. Pero ahora escúchame, ve al colegio en Ploesti, vuélvete tan listo como tus profesores o aún más, y regresa convertido en un sabio y en un hombre. Yo viví durante 500 años y era un gran sabio. Eras necesario, Dragosani. Mi erudición me fue muy útil entonces y volverá a serlo. Un año después de haberme levantado de la tumba, seré el más poderoso del mundo. O sí, antaño me hubiera dado por satisfecho con Valaquia, Transilvania, Rumania o como quiera llamarla. Y antes de eso me bastaba con que solo las montañas fueran mías. Pero en la actualidad el mundo es pequeño y yo seré más grande. Cuando participé en las guerras de los hombres descubrí la alegría del conquistador, de modo que la próxima vez lo conquistaré todo. Y tú, Dragosani, también serás grande, pero todo a su debido tiempo. Boris se percató por fin de la importancia que tenía lo que decía la voz. Percibió detrás de las palabras el brutal poder de la criatura que las pronunciaba. ¿Quieres que sea un sabio? Sí, cuando camine de nuevo por este mundo, quiero hablar con hombres capaces y no con los idiotas del pueblo. Claro que yo te enseñaré, Dragosani, y mucho más que cualquier profesor de Ploiesti. Tú recibirás muchos conocimientos de mí, y yo a mi vez aprenderé mucho de ti. Y si eres un ignorante no podrás enseñarme nada. Tú eso ya me lo has dicho antes, respondió Boris. Pero ¿qué puedes enseñarme? Sabes tan poco de las cosas actuales. Has estado muerto, quiero decir no muerto. Bueno, enterrado de todos modos durante 500 años. Tú mismo me lo has dicho. En la cabeza de Boris resonó una risa profunda. No eres tonto, Dragosani. Puede que tengas razón, pero hay otras maneras de conocer, otros tipos de sabiduría. Muy bien, tengo un obsequio para ti, un obsequio, y una señal de que puedo enseñarte cosas, cosas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Un obsequio? Sí. Ve y consígueme algo que esté muerto. ¿Algo muerto? ¿Qué clase de criatura? Cualquiera, un escarabajo, un pájaro, un ratón, da igual, encuentra algo muerto. O mátalo para mí y tráeme el cadáver. Me lo harás como si fuera un regalo y tendrás el tuyo. Vi un pájaro muerto al pie de la ladera. Creo que era un pichón de paloma. Debe de haber caído del nido. ¿Te servirá? ¡Ja! ¿Qué terribles secretos puede esconder un pichón de paloma? Dímelo, te lo ruego. Pero bueno, sí me servirá. Al menos probaré lo que te he dicho. Tráelo. Boris regresó 20 minutos más tarde y depositó el cuerpo inerte del animal en la tierra negra cerca de las losas rotas y caídas. Y otra vez oyó la risa burlona en su cabeza. ¡Ja! Qué tributo insignificante, pero no importa. Ahora turne Dragosani. Aprenderías la manera de ser de esta pequeña cosa muerta. Ya no tiene manera de ser, está muerta. Antes de que muriera, ¿querrías conocer las cosas que ella sabía? No sabía nada, era un pajarito. ¿Qué podía saber? Sabía muchas cosas y ahora presta atención. Abre las alas, arranca las plumas pequeñas y el plumón y tócalos. Huélelos, frótalos entre tus dedos y escucha lo que te dice. Hazlo. Boris siguió las instrucciones, pero con torpeza, sin ningún sentimiento, sin esperar nada. Del pequeño cadáver escaparon pulgas, garrapatas y un pequeño escarabajo. No, no así no, cierra los ojos, deja que penetre por completo en tu mente. Ahora sí, ya está. Boris se encontró en un lugar muy alto, sintió una sacudida y escuchó el susurro de las ramas. En lo alto la seductora bóveda azul del cielo parecía abrirse hacia el infinito. Boris sintió que podía caer hacia arriba en el cielo y no detenerse jamás. El vértigo lo sobrecogió, retrocedió a su propia mente, dejó caer al pájaro muerto y se agarró a la tierra. ¡Ah! Dijo el demonio en el suelo, y luego otra vez ¡ah! ¿Qué? No te gustó el nido, Dragosani, pero no te detengas, hay más. Coge el pájaro, aprieta su cuerpo, siéntelo flexible en tus manos, siente los pequeños huesos bajo la piel, el diminuto cráneo, llévatelo a la cara, huélelo, respíralo, déjalo que te instruya, así permíteme que te ayude.
Boris no estaba solo, era una cosa doble, y no era Boris, la sensación era extraña, aterradora. Se aferró al recuerdo de Boris y rechazó al otro. No, no, déjate ir, entra en la cosa, hazte uno con ella, conoce lo que ella conoce como esto. Todo era tibio, una plataforma dura y firme abajo, suave y tibio pulmón arriba. El cielo dejó de ser brillante y azul y fue un cambio negro, muchos puntos de luz, que eran estrellas. La noche era silenciosa, un peso tibio que aplastaba suavemente, alas protectoras, la cosa gemela acurrucándose. Algo se acercó, un ruido, un ululato, el cuerpo tibio encima, el cuerpo materno. Se apretó protector, las alas se esforzaron en cubrirlo, temblorosas, un lento y pesado batir de alas en el aire. Se oyó más próximo, pasó, se desvaneció más débil a cada instante, otra vez el ulular a lo lejos. El búho ha salido a cazar pequeños animales esta noche. El cuerpo materno se distiende un poco, los rápidos latidos de su corazón se vuelven algo más lentos, puntos brillantes de luz llenan el cielo, suave plumón, tibieza.